En los confines de nuestro sistema solar, existe un mundo que desafía toda imaginación. Un planeta envuelto en un velo de misterio y belleza letal, a menudo llamado el gemelo de la Tierra. Pero esta comparación no podría ser más engañosa. Bienvenidos a Venus, el lugar más infernal que conocemos. Olviden todo lo que creen saber sobre planetas inhóspitos. Marte es un paraíso en comparación. Venus es un horno planetario, una advertencia cósmica de lo que puede suceder cuando un mundo se precipita hacia un efecto invernadero descontrolado. Durante décadas, hemos soñado con explorar otros mundos, con dejar nuestra huella en superficies alienígenas. Pero, ¿qué pasaría si un ser humano, protegido por el traje espacial más avanzado que podamos concebir, intentara dar un paseo por la superficie de Venus? Acompáñenos en este viaje inmersivo y aterrador para descubrir, segundo a segundo, el destino que le esperaría a un explorador en el planeta más hostil del sistema solar. Antes incluso de que la bota del astronauta toque el suelo, el infierno ya se ha desatado. La atmósfera de Venus es una trampa mortal, 92 veces más densa que la de la Tierra, ejerce una presión aplastante, equivalente a estar a casi 1 kilómetro de profundidad en el océano. Es una fuerza tan inmensa que un submarino nuclear sería aplastado como una lata de refresco. El traje espacial, diseñado para el vacío del espacio, simplemente implosionaría en una fracción de segundo. Pero imaginemos por un momento que, por algún milagro de la ingeniería, el traje resiste. El siguiente enemigo es el calor. La superficie de Venus hierve a una temperatura promedio de 465 grados Celsius. Es más caliente que la superficie de Mercurio, a pesar de estar mucho más lejos del Sol. A esta temperatura, metales como el plomo se derriten y fluyen como agua. El traje del astronauta, junto con todos sus componentes electrónicos y sistemas de soporte vital, comenzaría a fundirse casi instantáneamente. Pero el horror no termina ahí. Sobre la superficie flotan densas nubes amarillentas que cubren todo el planeta. No son nubes de agua, son nubes de ácido sulfúrico concentrado, una de las sustancias más corrosivas que existen. A medida que el astronauta desciende, estas nubes lo bañarían en una lluvia ácida perpetua. El visor del casco se volvería opaco, disolviéndose lentamente. Cualquier parte del traje que sufriera el más mínimo rasguño se corroería, abriendo una brecha fatal. El ácido penetraría, quemando la piel, los pulmones y los ojos con un dolor inimaginable. La atmósfera misma es veneno puro, compuesta en un 96% por dióxido de carbono, con trazas de nitrógeno y otros gases tóxicos. Es completamente irrespirable. La más mínima fuga en el sistema de oxígeno sería una sentencia de muerte por asfixia y envenenamiento. Ahora, reconstruyamos la secuencia de eventos, segundo a segundo, en el hipotético caso de que un ser humano se expusiera directamente a la superficie de Venus. En el primer segundo, la presión atmosférica aplastaría el cuerpo humano de forma instantánea. Los pulmones colapsarían, los huesos se fracturarían y los fluidos corporales serían comprimidos de una manera violenta e inimaginable. La muerte sería instantánea, un final brutal, antes de que el cerebro pudiera siquiera registrar el dolor. Simultáneamente, el calor extremo comenzaría a incinerar el cuerpo. La piel se carbonizaría en una fracción de segundo, y los tejidos se cocinarían desde adentro hacia afuera. El cuerpo se convertiría en poco más que cenizas y vapor en cuestión de momentos. En este escenario, no hay minutos, no hay una lucha prolongada. Solo hay una aniquilación instantánea y absoluta. El infierno venusiano no da segundas oportunidades. Incluso nuestras sondas robóticas, los exploradores más resistentes que hemos construido, han sucumbido rápidamente. Las sondas soviéticas, Venera, las únicas que han logrado aterrizar y transmitir imágenes desde la superficie, sobrevivieron apenas unos minutos antes de que la presión y el calor las destruyeran por completo. Las imágenes que nos enviaron antes de su desaparición nos muestran un paisaje desolador. Una llanura rocosa teñida de naranja bajo un cielo perpetuamente nublado y opresivo. Es un mundo muerto,
un desierto de roca y azufre donde la vida, tal como la conocemos, es simplemente imposible. La tecnología actual, y la que podemos prever en el futuro cercano, no nos permite ni soñar con caminar libremente sobre Venus. Necesitaríamos materiales capaces de resistir presiones y temperaturas extremas, sistemas de refrigeración increíblemente eficientes y una protección total contra un ambiente químicamente hostil. Sería como construir una fortaleza móvil, un submarino y un laboratorio químico, todo en uno, capaz de operar en el corazón de un volcán. Un desafío de ingeniería que, por ahora, pertenece al reino de la ciencia ficción. Entonces, ¿por qué nos fascina tanto este mundo infernal? Porque Venus no siempre fue así. Los científicos creen que, hace miles de millones de años, Venus pudo haber sido un planeta muy similar a la Tierra, con océanos de agua líquida y quizás las condiciones necesarias para la vida. Pero algo salió terriblemente mal. Un efecto invernadero descontrolado, alimentado por una atmósfera rica en dióxido de carbono, atrapó el calor del Sol y evaporó los océanos. Las temperaturas se dispararon, transformando un posible paraíso en el infierno que vemos hoy. Venus es un laboratorio natural a escala planetaria. Nos enseña una lección vital sobre la fragilidad de un clima planetario y las consecuencias catastróficas de un desequilibrio atmosférico. Nos muestra el destino que podría esperar a cualquier planeta, incluida la Tierra, si no cuidamos nuestro propio hogar. Venus no es solo un planeta. Es un espejo oscuro. Un recordatorio fantasmal de que los paraísos pueden perderse. Su cielo naranja y su calor abrasador son una advertencia cósmica, un llamado de atención que resuena a través de millones de kilómetros de espacio. Nos obliga a mirar nuestro propio mundo con nuevos ojos, a valorar el delicado equilibrio que permite que la vida florezca aquí, en nuestro pálido punto azul. La exploración de Venus, aunque indirecta, es fundamental para entender nuestro propio futuro. Es un viaje hacia el pasado de un mundo perdido, para poder proteger el futuro del nuestro. ¿Alguna vez te has preguntado si el tiempo pasa igual en todas partes? La respuesta es no. Y hoy vamos a embarcarnos en un viaje alucinante para descubrir qué pasaría si vivieras en otros planetas, donde los días, los años y hasta el propio envejecimiento serían completamente diferentes a como los conocemos en la Tierra. Primero, entendamos por qué ocurre esto. Albert Einstein, con su teoría de la relatividad, nos enseñó dos cosas clave. La gravedad y la velocidad pueden alterar el paso del tiempo. Cuanto más fuerte es la gravedad o más rápido te mueves, más lento transcurre el tiempo para ti en comparación con alguien en una situación diferente. Este fenómeno se llama dilatación del tiempo, y no es ciencia ficción. Es real. Los satélites GPS, por ejemplo, tienen que ajustar sus relojes constantemente para compensar este efecto y funcionar correctamente. Ahora, empecemos nuestro viaje por el sistema solar. Primera parada, Mercurio. Este pequeño planeta está muy cerca del Sol, por lo que su campo gravitacional es más intenso y orbita a una velocidad increíble. Un año en Mercurio, es decir, una vuelta completa al Sol, dura solo 88 días terrestres. Imagínate celebrar tu cumpleaños cada 3 meses. Pero espera, un día en Mercurio es súper largo. Dura unos 176 días terrestres. Así que tendrías un día que dura 2 años. Sería extraño vivir en un lugar donde la mañana se extiende por meses y la noche es igualmente larga. Sigamos hacia Venus. A menudo llamado el gemelo de la Tierra por su tamaño, Venus es un mundo infernal con una atmósfera densa y tóxica. Aquí, las cosas se ponen aún más raras. Un día en Venus es más largo que su año. Sí, has oído bien. Tarda 243 días terrestres en rotar una vez sobre su eje, pero solo 225 días en orbitar el Sol. Si vivieras en Venus, celebrarías tu cumpleaños antes de que terminara el primer día de tu vida. Sería un concepto de tiempo totalmente confuso. Ahora, saltemos a Marte, el planeta rojo. Marte es bastante más familiar. Su día, llamado Sol,
Dura 24 horas y 37 minutos, muy parecido al nuestro. Esto haría la adaptación mucho más fácil. Sin embargo, su año es casi el doble de largo que el de la Tierra, con 687 días. Esto significa que las estaciones también durarían el doble. Tendríamos veranos largos y cálidos, seguidos de inviernos igualmente largos y fríos. Cumplirías años con la mitad de frecuencia. Si tienes 30 años en la Tierra, en Marte tendrías apenas 16. La eterna juventud. Vamos más lejos, hacia los gigantes gaseosos. En Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, el tiempo se acelera y se ralentiza a la vez. Un día en Júpiter es increíblemente corto, dura menos de 10 horas. Vivirías en un ciclo constante de amanecer y atardecer. Pero su año es larguísimo, equivale a casi 12 años terrestres. Si tuvieras 12 años en la Tierra, en Júpiter apenas estarías celebrando tu primer cumpleaños. Además, la inmensa gravedad de Júpiter haría que el tiempo pasara un poquito más lento para ti en comparación con la Tierra. Después de un año viviendo en Júpiter, serías una fracción de segundo más joven que si te hubieras quedado en casa. En Saturno, famoso por sus anillos, la situación es similar. Un día dura unas 10.7 horas y un año equivale a más de 29 años terrestres. Imagina vivir en un mundo donde solo ves 2 o 3 cumpleaños en toda tu vida. Los hitos de la vida, como graduarse o casarse, ocurrirían todos antes de tu primer año saturniano. Y en los lejanos Urano y Neptuno, los años son aún más extremos. Un año en Urano dura 84 años terrestres y en Neptuno 165 años. Prácticamente nadie viviría lo suficiente para celebrar su primer cumpleaños neptuniano. La vida se mediría en décadas terrestres, no en años locales. Pero, ¿qué pasa si vamos aún más lejos, a lugares con gravedades extremas? Imaginemos que podemos acercarnos a un agujero negro. Estos objetos son tan masivos que su gravedad deforma el espacio-tiempo de manera radical. Si orbitaras un agujero negro como el de la película Interestelar, el tiempo para ti se ralentizaría drásticamente. Por cada hora que pasaras cerca del agujero negro, en la Tierra podrían haber pasado 7 años, o incluso más, dependiendo de tu proximidad. Podrías hacer un viaje de unas pocas horas y, al regresar, encontrar que tus amigos y familiares han envejecido décadas. Serías un viajero en el tiempo hacia el futuro de la Tierra. Tus seres queridos habrían vivido sus vidas mientras tú apenas has experimentado un par de atardeceres. La conexión emocional y social se rompería. Las noticias, la tecnología, la cultura, todo habría cambiado de forma irreconocible para ti. Este mismo principio se aplica a la velocidad. Si viajaras en una nave espacial a una velocidad cercana a la de la luz, el tiempo para ti también se ralentizaría. Es la famosa paradoja de los gemelos. Si un gemelo se queda en la Tierra y el otro viaja por el espacio a gran velocidad, al regresar, el gemelo viajero será mucho más joven que su hermano. Este viaje cósmico nos muestra que el tiempo no es una constante universal, sino una dimensión flexible y relativa. Nuestra percepción de un segundo, un día o un año está completamente ligada a nuestro planeta. Cambia de lugar en el universo y cambiará tu experiencia fundamental de la existencia. Vivir en otros mundos no solo cambiaría nuestro entorno, sino nuestra propia biología y cultura. ¿Cómo organizaríamos nuestras vidas si un día durara más que un año? ¿Cómo nos afectaría psicológicamente ver pasar las generaciones en la Tierra mientras nosotros apenas envejecemos? El universo está lleno de relojes que corren a ritmos diferentes, y el nuestro, aquí en la Tierra, es solo uno entre miles de millones. Nos da una nueva perspectiva sobre lo precioso y único que es nuestro concepto del tiempo. En la quietud de una noche despejada, lejos de las luces de la ciudad, el cielo se despliega como un manto de terciopelo oscuro salpicado de diamantes. Lo que vemos, esa banda lechosa que cruza el firmamento, es solo un destello, un susurro de nuestro hogar cósmico, la Vía Láctea. Pero, ¿qué es realmente este lugar? ¿Qué tan vasto es y cuántos mundos contiene?
Hoy nos embarcaremos en un viaje hacia los límites de la comprensión humana para intentar contar lo incontable. Imagina nuestra galaxia no como una estructura plana, sino como una inmensa ciudad cósmica tridimensional. Una metrópolis de luz con un diámetro de más de 100.000 años luz. Esto significa que un rayo de luz, lo más rápido que conocemos, tardaría 100.000 años en cruzarla de un extremo a otro. Dentro de esta ciudad estelar, nuestro Sol y todo su sistema planetario son apenas un grano de arena en una playa infinita, ubicados en un tranquilo suburbio, a unos 27.000 años luz del bullicioso y brillante centro galáctico. Pensar en estas distancias desafía nuestra intuición. Si nuestro sistema solar fuera del tamaño de una moneda, la Vía Láctea sería tan grande como toda Norteamérica, una escala que nos hace sentir increíblemente pequeños y, a la vez, parte de algo monumental. Entonces, la gran pregunta: ¿cuántas estrellas hay en esta ciudad? Contarlas una por una es imposible. Es como intentar contar cada gota de agua en todos los océanos de la Tierra. En su lugar, los astrónomos usan métodos ingeniosos. Miden la masa total de la galaxia, observan su brillo, estudian su rotación y, a partir de ahí, estiman el número de estrellas que la componen. Las cifras son asombrosas. Las estimaciones más conservadoras hablan de 100.000 millones de estrellas. Otras, más audaces, elevan el número hasta 400.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, si empezaras a contar una estrella por segundo, sin parar, tardarías más de 12.000 años en contarlas todas. Cada uno de esos puntos de luz es un sol. Muchos de ellos similares al nuestro, otros gigantes rojos o enanas blancas, cada uno con su propia historia y su propio sistema potencial. Pero la historia no termina con las estrellas. La verdadera revolución en nuestra comprensión del cosmos ha llegado con el descubrimiento de los exoplanetas, los mundos que orbitan otras estrellas. Durante milenios, solo conocíamos los planetas de nuestro propio vecindario. Ahora sabemos que los planetas no son la excepción, sino la regla. Gracias a telescopios como el Kepler y el TESS, hemos aprendido que, en promedio, cada estrella de la Vía Láctea tiene al menos un planeta orbitándola. Al menos uno. Esto significa que si hay 400.000 millones de estrellas, también hay como mínimo 400.000 millones de planetas. Pero la realidad es probablemente mucho más increíble. Muchas estrellas tienen sistemas planetarios completos, con múltiples mundos de diferentes tamaños y composiciones, desde gigantes gaseosos más grandes que Júpiter hasta pequeños mundos rocosos como la Tierra. Si hacemos un cálculo conservador y suponemos que cada estrella tiene, digamos, 3 planetas, el número se dispara a más de 1 billón de mundos solo en nuestra galaxia. 1 billón de planetas. Intenta visualizarlo. Es un 1 seguido de 12 ceros, un número que nuestra mente apenas puede procesar. Hay más planetas en la Vía Láctea que granos de arena en todas las playas de nuestro mundo. Cada estrella que ves en el cielo nocturno no es solo un punto de luz solitario, es el faro de un sistema planetario. Un posible hogar para mundos que ni siquiera podemos imaginar. Mundos de agua, mundos de lava, mundos con 2 soles en el cielo o mundos envueltos en una oscuridad perpetua. Sin embargo, aquí es donde la inmensidad se vuelve agridulce. A pesar de esta abundancia cósmica, la gran mayoría de estos mundos permanecerán por siempre fuera de nuestro alcance. ¿Por qué? Por las mismas distancias que definen nuestra galaxia. La estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri, está a más de 4 años luz de distancia. Con nuestra tecnología actual, un viaje hasta allí duraría decenas de miles de años. Los planetas que orbitan estrellas al otro lado de la galaxia están a distancias tan colosales que, incluso si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, el viaje de ida y vuelta superaría la duración de toda la historia humana. Están ahí, pero son inalcanzables. Los vemos como débiles fluctuaciones de luz, como sombras que pasan frente a sus soles lejanos. Pero nunca podremos pisar su superficie ni respirar su atmósfera, si es que la tienen. Son mundos fantasma, presentes en nuestros datos, pero ausentes en nuestra experiencia. Esta avalancha de números nos lleva inevitablemente a la pregunta más profunda de todas.
¿Estamos solos? Con cientos de miles de millones de estrellas y billones de planetas, ¿es posible que la Tierra sea el único lugar donde la vida ha surgido? La ecuación de Drake intentó abordar esta cuestión, pero la verdad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los ingredientes para la vida, como el carbono, el agua y los compuestos orgánicos, son comunes en todo el universo. Y también sabemos que existen innumerables planetas rocosos orbitando sus estrellas en la zona habitable, esa región orbital donde las temperaturas podrían permitir la existencia de agua líquida en la superficie. Si solo un diminuto porcentaje, digamos el 0,01% de esos planetas, albergara alguna forma de vida, aunque fuera microbiana, significaría que hay millones de mundos vivos solo en nuestra galaxia. Millones de ecosistemas, millones de posibles historias evolutivas desarrollándose en paralelo a la nuestra, en completo aislamiento. La Vía Láctea podría estar rebosante de vida, pero el silencio cósmico permanece. Quizás las civilizaciones son raras, o quizás se autodestruyen antes de poder contactar con otras, o quizás, simplemente, las distancias son una barrera insuperable, condenando a cada forma de vida a una existencia solitaria en su propio rincón del cosmos. Así que la próxima vez que mires al cielo, recuerda lo que estás viendo. No son solo estrellas, son soles lejanos, cada uno con su propia corte de mundos. Cada punto de luz podría ser el centro de un sistema solar tan complejo y maravilloso como el nuestro. Un lugar con atardeceres sobre océanos alienígenas, con montañas que rozan cielos de colores extraños, con formas de vida que evolucionaron de maneras que nunca podríamos concebir. Y en esta reflexión encontramos una dualidad profunda, la alegría de saber que vivimos en un universo tan rico y lleno de posibilidades, y la melancolía de entender que la mayoría de esos secretos nos estarán vedados para siempre. Cada estrella es una promesa, un potencial hogar, un «y sí», titilando en la oscuridad. Son billones de mundos vecinos, separados por un océano de vacío que quizás nunca crucemos. Y nosotros, en nuestro pequeño punto azul pálido, no somos más que una nota en una sinfonía cósmica de una magnitud casi infinita. Una sinfonía que apenas hemos comenzado a escuchar. ¿Alguna vez has mirado el cielo nocturno y te has preguntado cuán insignificantes somos en la inmensidad del cosmos? Júpiter, el gigante de nuestro sistema solar, podría contener más de 1.300 tierras en su interior. Pero, ¿qué pasaría si nuestro planeta, de repente, alcanzara su tamaño? ¿Cómo sería vivir en una supertierra de 140.000 kilómetros de diámetro? Prepárate para un viaje a un mundo que conoces, pero que se volverá extrañamente alienígena. Imagínalo por un momento. Te despiertas, pero algo ha cambiado fundamentalmente. Sientes una fuerza aplastante que te empuja contra la cama. Bienvenido a una Tierra con el tamaño de Júpiter. Aunque mantuviera su misma composición, su masa se habría multiplicado por 1.300. La gravedad sería ahora 11 veces más fuerte. Intentar levantarse sería como llevar encima el peso de 10 personas. Cada paso sería un esfuerzo hercúleo. Nuestros huesos se romperían bajo la presión y el corazón lucharía desesperadamente por bombear sangre contra esta fuerza brutal. En cuestión de minutos, nuestros cuerpos colapsarían. La vida humana, tal como la conocemos, sería imposible. Pero no solo nosotros sentiríamos este cambio. Todo a nuestro alrededor se transformaría. Los árboles se desplomarían bajo su propio peso. Las montañas, incapaces de soportar su nueva masa, se desmoronarían como castillos de arena, creando terremotos globales de una magnitud nunca vista. El paisaje terrestre se aplanaría, dejando una superficie desolada y casi sin relieve. Los edificios, puentes y todas nuestras construcciones se convertirían en ruinas instantáneamente. Sería un apocalipsis gravitacional. Ahora, levantemos la vista. La atmósfera, antes nuestro escudo protector, se convertiría en nuestra prisión. La inmensa gravedad atraparía muchas más moléculas de gas. La presión atmosférica en la superficie sería miles de veces mayor que la actual. Respirar sería como intentar inhalar un líquido denso.
nuestros pulmones serían aplastados. Además, esta atmósfera densa atraparía el calor del Sol de manera increíblemente eficiente, convirtiendo nuestro planeta en un horno de presión. Las temperaturas superficiales se dispararían a niveles infernales, haciendo que cualquier agua líquida hierva y se evapore al instante. ¿Y qué pasaría con nuestros vastos océanos? La fuerza de la gravedad los comprimiría de una forma extrema. El agua en las profundidades estaría sometida a una presión tan inmensa que se transformaría en fases exóticas de hielo, no por el frío, sino por la pura compresión. Se formarían capas de hielo caliente, como el hielo septe o el hielo X, creando un fondo oceánico sólido y extraño, muy diferente al lecho marino que conocemos. Las olas en la superficie serían colosales. Tsunamis de kilómetros de altura recorrerían el planeta, borrando cualquier vestigio de los antiguos continentes. La Tierra se convertiría en un planeta oceánico global, cubierto por una atmósfera densa y tóxica. Con tanta masa y gravedad, ¿podría nuestra nueva Tierra dar el siguiente paso y convertirse en una estrella fallida, un mini gigante gaseoso como su modelo, Júpiter? La respuesta está en su núcleo. Al aumentar la masa, la presión y la temperatura en el centro del planeta se volverían extremas. Si la masa fuera lo suficientemente grande, unas 13 veces la de Júpiter, la fusión nuclear del deuterio podría comenzar, encendiendo una débil luz estelar. Nuestra Tierra no alcanzaría ese umbral, pero sí se calentaría desde dentro por la compresión gravitacional. Probablemente, acumularía una masiva envoltura de hidrógeno y helio del espacio circundante, acercándose cada vez más a la apariencia de un pequeño Júpiter, con bandas de nubes y violentas tormentas que durarían siglos. Nuestro vecindario cósmico también se vería sumido en el caos. La Luna, nuestra fiel compañera, sería la primera víctima. Si estuviera demasiado cerca, la inmensa gravedad de la nueva Tierra la desgarraría, creando un espectacular sistema de anillos, como los de Saturno, a partir de sus restos. Si lograra mantenerse a una distancia segura, su órbita se alteraría drásticamente, o podría ser expulsada por completo al espacio. Los demás planetas del Sistema Solar sentirían el tirón de nuestra megatierra. Las órbitas de Marte y Venus se desestabilizarían, llevándolos a trayectorias erráticas que podrían terminar en colisiones catastróficas o en su expulsión del Sistema Solar. La Tierra pasaría de ser un tranquilo oasis a convertirse en el gran perturbador cósmico. Este experimento mental nos enseña una lección profunda. La vida en la Tierra no es un accidente, sino el resultado de un equilibrio cósmico increíblemente delicado y preciso. El tamaño, la masa, la distancia al Sol, la composición atmosférica. Cada variable está ajustada a la perfección para que la vida pueda florecer. Somos el producto de una serie de casualidades cósmicas casi imposibles. Cambiar una sola de estas variables, como el tamaño de nuestro planeta, desencadena una cascada de consecuencias que borra la vida de la ecuación. La próxima vez que mires hacia el cielo, recuerda lo afortunado que eres. Vives en un planeta que no es ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Un planeta que está en el lugar justo, con la gravedad justa y la atmósfera justa. Un frágil punto azul pálido en la inmensidad del espacio. Nuestro hogar es un tesoro cósmico, y proteger este delicado equilibrio es nuestra responsabilidad más importante. Imagina un objeto tan pequeño que podrías sostenerlo en la palma de tu mano, una simple moneda. Ahora, imagina que esa moneda tiene el poder de desgarrar planetas, de deformar el tejido mismo del tiempo y el espacio. Parece ciencia ficción, ¿verdad? Pero hoy vamos a explorar uno de los conceptos más aterradores y fascinantes del universo. ¿Qué pasaría si existiera un agujero negro del tamaño de una moneda? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir desafiará tu percepción de la realidad. Para entender el peligro de esta pequeña moneda, primero debemos comprender qué es realmente un agujero negro. Olvídate de la idea de un agujero o un vacío. Un agujero negro es una concentración extrema de materia, un punto en el espacio, con una gravedad tan inmensa
que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su atracción, una vez que cruza un límite invisible llamado el horizonte de sucesos. Su tamaño físico es engañoso. Un agujero negro no es peligroso por su diámetro, sino por su masa. La masa es la cantidad de cosas que contiene un objeto. Y aquí es donde nuestra moneda se vuelve terrorífica. Podría ser pequeña, pero su masa podría ser comparable a la de una montaña, a la de la Tierra entera, o incluso a la de nuestro Sol. Todo depende de cuánta materia se haya comprimido en ese diminuto espacio. Un agujero negro es la prueba definitiva de que en el universo las apariencias engañan. Su poder no reside en lo que ves, sino en la increíble cantidad de materia oculta en su interior, invisible a nuestros ojos. Entonces, ¿cómo es posible que algo tan pequeño como una moneda contenga más masa que un planeta entero? La respuesta está en un concepto llamado densidad. Piensa en una esponja. Puedes apretarla y reducir su tamaño, pero la cantidad de material sigue siendo la misma. Ahora, imagina que pudieras tomar toda la masa de nuestro planeta, cada roca, cada océano, cada átomo, y comprimirlo hasta que quepa en el espacio de una moneda. El resultado sería un objeto con una densidad inimaginable. La gravedad de este objeto sería idéntica a la de la Tierra, pero concentrada en un punto minúsculo. Si tuvieras un agujero negro con la masa del Sol, su diámetro sería de apenas 6 kilómetros. Si tuviera la masa de la Tierra, sería más pequeño que una canica. Y si tuviera la masa de una gran montaña, sería más pequeño que un átomo. Nuestra moneda cósmica, con una masa planetaria, no sería un simple objeto metálico. Sería un pozo gravitacional de una potencia descomunal, un monstruo disfrazado de baratija. Ahora, el escenario que todos tememos. ¿Qué pasaría si esta moneda agujero negro apareciera cerca de la Tierra? Digamos que la colocamos a la distancia de la Luna. Desde el primer instante, nada volvería a ser igual. No necesitaría chocar con nosotros. Su simple presencia sería suficiente para desatar el apocalipsis. La primera víctima sería la propia Luna. La órbita de nuestro satélite se volvería caótica, siendo violentamente atraída hacia el agujero negro. Dependiendo de su trayectoria, podría ser despedazada por las fuerzas de marea o lanzada fuera del sistema solar para siempre. En la Tierra, los efectos serían inmediatos y catastróficos. La inmensa gravedad del agujero negro tiraría de nuestro planeta con una fuerza desigual. El lado de la Tierra más cercano al agujero sería atraído con mucha más intensidad que el lado opuesto. Este tirón gravitacional, conocido como fuerza de marea, haría que los océanos se elevaran en tsunamis globales de kilómetros de altura, barriendo los continentes. Pero eso es solo el principio. La corteza terrestre, incapaz de soportar tal tensión, comenzaría a resquebrajarse. Terremotos de una magnitud nunca antes registrada sacudirían el planeta entero. Volcanes dormidos durante milenios entrarían en erupción simultáneamente, expulsando ríos de lava y ceniza que oscurecerían el cielo. La Tierra estaría literalmente desgarrándose desde dentro. A medida que el agujero negro se acercara, su gravedad deformaría el espacio-tiempo a nuestro alrededor como una bola de bolos sobre una sábana. Empezaríamos a caer hacia él. La atmósfera sería arrancada del planeta, succionada hacia el vacío. Y finalmente, el propio planeta se desintegraría. Trozos de la corteza, del manto e incluso del núcleo serían arrancados y formarían un disco de materia incandescente girando alrededor del agujero negro. Un anillo de escombros de lo que una vez fue nuestro hogar, calentado a millones de grados por la fricción antes de ser devorado. La Tierra no sería tragada de golpe. Sería desmembrada, pulverizada y aniquilada mucho antes de que cualquier pedazo llegara al horizonte de sucesos. Y para una persona, ¿cómo sería experimentar este final? Si estuvieras lo suficientemente lejos para observarlo, pero lo bastante cerca para sentir sus efectos, vivirías una pesadilla física. A medida que te acercaras, la misma fuerza de marea que destrozó la Tierra
te afectaría a ti. La gravedad en tus pies sería muchísimo más fuerte que en tu cabeza. Tu cuerpo comenzaría a estirarse, como si te estuvieran jalando desde ambos extremos. Este proceso, conocido con el macabro nombre de espaguetificación, te alargaría hasta convertirte en una fina corriente de átomos antes de que pudieras darte cuenta. Pero incluso antes de eso, experimentarías la dilatación del tiempo. Para ti, el tiempo pasaría cada vez más lento en comparación con un observador lejano. Mientras para ti pasarían unos segundos, en el resto del universo podrían haber pasado años, siglos o milenios. Verías el futuro del cosmos desarrollándose a cámara rápida ante tus ojos. La luz a tu alrededor también se distorsionaría de formas extrañas. La gravedad del agujero negro curvaría los rayos de luz, creando imágenes fantasmales y duplicadas. Podrías ver la parte de atrás de tu propia cabeza, ya que la luz daría una vuelta completa alrededor del agujero para llegar a tus ojos. El cielo estrellado se comprimiría en un pequeño punto brillante frente a ti, y la muerte llegaría mucho antes de tocar el horizonte de sucesos. La radiación extrema del disco de acreción, esa materia sobrecalentada que gira alrededor del agujero, te freiría instantáneamente, o serías destrozado por la espaguetificación. El horizonte de sucesos no es una puerta que cruzas, es un límite teórico. En la práctica, ningún ser humano podría sobrevivir al viaje para contarlo. Con tal poder destructivo, ¿podría nuestra moneda cósmica aniquilar todo el sistema solar? La respuesta depende, de nuevo, de su masa. Si tuviera la masa de una montaña, su influencia gravitacional sería insignificante a escala cósmica. Flotaría por el espacio y solo sería un peligro si te acercaras mucho a él. Pero si tuviera la masa de una estrella, como nuestro Sol, la historia sería muy diferente. Un agujero negro con la masa del Sol no alteraría las órbitas de los planetas si reemplazara al Sol en el centro del sistema solar, porque la gravedad a esa distancia sería la misma. Pero si entrara en nuestro sistema como un intruso, sembraría el caos. Su gravedad perturbaría las órbitas de todos los planetas. Algunos podrían ser expulsados del sistema solar, condenados a vagar por el frío espacio interestelar. Otros podrían ser enviados en trayectorias de colisión entre sí o directamente hacia el Sol. Júpiter, con su enorme gravedad, podría entrar en una danza mortal con el agujero negro, alterando el equilibrio de todo el sistema. En cuestión de miles de años, nuestro ordenado vecindario cósmico se convertiría en un caótico campo de billar cósmico, con planetas chocando y siendo expulsados sin control. El sistema solar, tal como lo conocemos, dejaría de existir, todo por un objeto que, visualmente, sería casi invisible. Así, una simple moneda, si albergara la densidad de un agujero negro, se convertiría en un dios de la destrucción. Un recordatorio de que las fuerzas más poderosas del universo no siempre son las más grandes o las más visibles. A veces, el mayor peligro se esconde en la oscuridad, en lo inimaginablemente pequeño y denso. El universo es un lugar de maravillas y terrores, donde las leyes de la física pueden crear objetos que desafían nuestra imaginación. Y quizás, en algún rincón oscuro del cosmos, un objeto así ya existe, esperando en silencio. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Si te ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones cósmicas. Hasta la próxima.